Bueno, ya está grabando. Bueno, como dijimos en la clase de hoy, la idea es continuar con los rubros, en este caso rubros también pertenecientes al activo. Y en esta oportunidad, la idea de esta clase es ver al menos tres rubros, que son inversiones, inversiones, créditos y bienes de cambio. Si llegamos podemos ver también bienes de uso, pero bueno, va a depender de cómo venga la clase y cuán intensa se empieza a hacer. Pero la idea es, bueno, seguir avanzando con los rubros del patrimonio del ente, en este caso del activo. Vimos la clase pasada efectivo y equivalente efectivo, donde vimos cuestiones relacionadas con la caja, cuestiones relacionadas con el banco, mecanismos de control para controlar la caja del ente, que le llamábamos, ¿cómo le llamábamos? Arqueo, y mecanismos de control para controlar el saldo de la cuenta corriente bancaria del ente, que a eso le íbamos a llamar conciliación bancaria. Ambos son mecanismos de control para corroborar el saldo de ambas cuentas, de la cuenta caja y de la cuenta bancos, y comparar si el saldo del ente con el saldo del banco en el caso de la conciliación, y en caso de que haya diferencias, ver cuáles son las diferencias, y si esas diferencias pueden ser de dos maneras, pueden ser temporarias o pueden ser permanentes. Las temporarias no necesitaban ajustes porque se iban a ajustar tan solo con el transcurso del tiempo, con el mero transcurso del tiempo, y las permanentes sí iban a merecer un ajuste contable, pero teníamos que ver bien si ese ajuste lo tenía que hacer la contabilidad del ente o simplemente el ente lo que tenía que hacer era ponerse en contacto con el banco e informarle que el banco haga el ajuste. ¿Se acuerdan que vimos el caso en el cual nos habían sacado dinero de nuestra cuenta erróneamente porque habían pagado un cheque que había emitido otro ente? Bueno, eso es una diferencia en la cual nosotros le tenemos que informar al banco para que el banco haga el ajuste. Si el banco no hace el ajuste, nunca se va a solucionar ese error, en principio, y para solucionarlo, bueno, el banco tendría que ajustarlo. Pero bueno, nosotros lo único que hacemos nos limitamos a informar, no nos podemos meter en la contabilidad de otro ente que no sea el que estamos trabajando. Y por otro lado, teníamos el control de la cuenta caja, con la cual hacíamos el arqueo y ¿qué comparábamos? Comparábamos el saldo contable, el saldo que se encuentra en el mayor de la cuenta caja, versus lo que hay realmente físicamente en la caja del ente. Sacábamos todos los billetes, todas las monedas, todo lo que teníamos dentro de la caja, lo contábamos y lo comparábamos con el saldo. Y ese saldo puede ser igual, mayor o menor. Si es igual no pasa nada, si es mayor el contable que el real, hay un faltante, si es menor el contable que el real, hay un sobrante, y después también podíamos ver que había billetes falsos, billetes fuera de circulación, podría haber cheques vencidos y demás, y todo eso iba a parar a otros rubros del patrimonio. Muchos iban a parar al rubro créditos, pero otros también podían ir a parar al rubro como resultado negativo dentro del patrimonio del ente. Eso iba a depender de quién se hacía cargo de los faltantes de caja. Si se hacía cargo el ente, todo faltante o billete falsos iban a ser resultados negativos, pero si el ente responsabilizaba al cajero por cualquier faltante o billetes falsos, eso no iba a ser resultado, sino que ese monto de la diferencia iba a estar dado como un activo en conceptos de anticipos de sueldo al encargado de la caja, al cajero. Pero bueno, a grandes rasgos, eso es lo que vimos en la clase pasada, esos dos mecanismos de control. Y ahora pasamos al siguiente rubro dentro del activo. Acuérdense que el activo está ordenado, tiene un orden el activo, no está y ese orden
tiene determinado criterio, no es que está ordenado por orden alfabético o de menor a mayor y demás, sino que el orden de los activos están dados por de mayor a menor liquidez. Es decir, todos los rubros más líquidos van primero y los menos líquidos van seguidos a esos. ¿Qué quiere decir liquidez? Es la capacidad que tienen esos componentes en convertirse en dinero en efectivo. Entonces, mientras más rapidez tengan en convertirse en dinero en efectivo, más líquidos van a ser. Y por el otro lado vamos a tener los pasivos, y los pasivos van a estar ordenados de mayor a menor grado de exigibilidad. Mientras más exigibles sean, es decir, mientras más rápido los tenga que pagar, más primero los voy a tener que exponer en los estados contables. Pero bueno, eso es un tema de otro trabajo práctico, pero bueno, quería mencionarlo para que nos contextualicemos de por qué vamos en ese orden dentro de el pasaje por los rubros. Como les dije recién, lo que vamos a ver ahora, vamos a ver el rubro inversiones. Este rubro puede tener, pues se puede encontrar tanto dentro del activo corriente como dentro del activo no corriente. ¿Y de qué va a depender? Del tipo de inversiones que tenga. Si yo tengo inversiones que se van a convertir en dinero dentro de un año a partir de la fecha de cierre de ejercicio del año que los incorporé, van a estar dentro del activo corriente. Si se van a convertir en dinero en un plazo superior a ese, los voy a encontrar dentro del activo no corriente. Pero bueno, ahora vamos a ver todo lo que sería dentro del activo corriente, que se van a convertir en dinero dentro del ejercicio. Vamos a compartir pantalla. Espera, antes habíamos dicho que las inversiones, ¿qué eran? ¿Las inversiones tenían que ver con la actividad principal del ente? No, las inversiones no tienen que ver con la actividad principal del ente, sino que las inversiones son operaciones que el ente hace, por ejemplo, porque tiene un sobrante de dinero y en vez de ponerlos en la caja, que sabiendo que dejándolo inmovilizado pierde valor porque ese dinero está en un contexto de inflación, etcétera, 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 lo que vimos en el práctico de modelos contables, prefiere destinar ese dinero a alguna cosa que le genere una rentabilidad, que le genere una ganancia también. Paralelo a la actividad comercial a la que se dedica, o a la actividad de servicios que se dedica, o a la actividad productiva a la que se dedica. Entonces, esos fondos que tiene de más y que no sabe qué hacerlo, para no dejarlos guardados y que pierda valor, los invierte en algo, con el simple objetivo de obtener una renta futura. Si no, directamente no los invierte. Si el ente sabe que no va a ganar, no los invierte. Entonces los invierte sabiendo que va a ganar. Puede perder, pero bueno, todas las intenciones de invertir ese dinero es tener una rentabilidad por esa inversión que hizo. Y puede invertir en un montón de cosas. Hay un abanico infinito de inversiones, pero por ahí las más conocidas puede ser, por ejemplo, el ente, el ejemplo clásico de moneda extranjera. El ente compra moneda extranjera, dólares, para obtener una renta producto de la diferencia de cambio. A hoy lo compra 90, 92 pesos, como está el oficial, y en un mes lo vende, supongamos, a 120 pesos. Bueno, le ganó casi 30 pesos por dólar y obtuvo una renta. Si el ente compra dólares con esa intención, lo vamos a tener que clasificar dentro del rubro inversiones. Y lo vamos a tener que poner dentro del rubro inversiones. Pero si recuerden que vimos la clase pasada, si el ente compra esos dólares con el objetivo de hacer pagos en esa moneda, porque tengo, por ejemplo, un proveedor de Estados Unidos y le tengo que pagar en dólares, esos dólares no van a formar parte del rubro inversiones, sino que van a formar parte del rubro caja y bancos, efectivo, equivalente de efectivo, disponibilidades, las pueden encontrar con todos esos nombres. Entonces, si el ente lo compra con intenciones de obtener una renta, con intenciones de obtener una renta producto de la diferencia de cambio,
una ganancia producto de la diferencia de cambio, esa moneda extranjera va a estar clasificada dentro del rubro inversiones. Inmuebles, como dice Héctor ahí, compra un galpón y lo pone en alquiler. Sí, si el ente no se dedica al alquiler de galpones, supongamos que el ente se dedica, no sé, por ejemplo, se dedica a vender termos y mates. Le sobró un dinero y compra un galpón y lo pone en alquiler, o compra un departamento y lo pone en alquiler, o compra una oficina y la pone en alquiler. Bueno, esa oficina, ese galpón, esa renta va a formar parte del rubro inversiones. Supongamos también que ponga el dinero en un plazo fijo. El dinero en un plazo fijo también es una inversión. Fíjense, es dinero depositado en el banco, pero no en la cuenta corriente que sirve para operar, sino en un plazo fijo, donde las condiciones son completamente diferentes. El ente va, abre un plazo fijo, tiene que pactar un interés, tiene que pactar una cantidad de días que deja el dinero ahí, y durante esos días que pactó no lo puede retirar. Y en casos que lo retire, sí, ahí el banco le cobraría un interés y va a retirar menos de lo que depositó y terminaría perdiendo en esa inversión. Pero, en principio, el plazo fijo, el ente va al banco, dice, bueno, quiero dejar 100.000 pesos durante un mes. ¿Cuánto interés me da? Bueno, estoy de acuerdo, dejo esos 100.000 pesos y supongamos que dentro de 30 días, cuando yo lo retiro, en vez de retirar 100.000, retiro 110.000 pesos. Bueno, gané 10.000 pesos. ¿Y por qué? Ahí es donde está la diferencia. Y bueno, la diferencia es que el ente no tiene la disponibilidad inmediata de ese dinero. Por eso no está dentro del rubro caja y banco, sino que si el ente quiere convertirlo en efectivo, a ese dinero tiene que esperar un mes. Puede convertirlo antes, pero tiene que pagar para convertirlo antes. Es decir, seguramente si yo a los 15 días me arrepiento y necesito el dinero, voy al banco y el banco no me va a dar ni 100 ni 110, capaz que me da 95. Y terminé perdiendo 5.000 pesos, por ejemplo. Bueno, si no es tema, el plazo fijo es otra inversión. Comprar acciones de otras sociedades también es una inversión. Y yo acciones puedo comprar por diferentes motivos. Puedo comprar una acción porque hoy vale determinado precio y yo proyecto que esa acción en 5 o 6 meses va a subir de valor y mi intención es de venderla. Entonces yo por la diferencia de cotización obtengo una ganancia en esa compra-venta de acciones. O también puedo comprar acciones si compro una cantidad considerable de acciones, obtener una renta todos los años producto de los dividendos, de las ganancias que tenga la otra empresa, puede ser otro motivo por el cual invierto. Puedo hacer lo mismo con los títulos públicos, como bien dice Héctor, los títulos públicos vendrían a ser conceptualmente similar a lo que es una acción, pero que la emite el Estado. Pero ambas son emitidas para que la empresa que las emite o el Estado que lo emite se financie. Entonces, y el que lo compra estaría invirtiendo. Claro, lo que dice Daniela también, ahí el costo de incorporación no serían el precio del bien más los gastos necesarios, sino sería todo lo que te costó construirlo. Pero sí, también si lo construiste estaría dentro del rubro, porque su intención, acá por eso recalco esto, hay que ver la intencionalidad para qué están de los elementos que están dentro del patrimonio. Si yo construyo un depósito para guardar toda la mercadería que vendo, va a ser un bien de uso. Pero si yo construyo un depósito con el simple hecho de alquilarlo, no va a formar parte de un bien de uso porque la intención del ente no es usarlo, sino alquilarlo. Sería una inversión. Pero bueno, ahora el objetivo de este trabajo práctico es ver dentro de lo que es el rubro de inversiones, algunos tipos de inversiones que se pueden dar dentro del ente, y bueno, y ver si gana, si pierde, hacer el cálculo de la rentabilidad. La rentabilidad no es nada más y nada menos
lo que gané dividido lo que invertí. ¿Y qué me dice al dividir lo que gané dividido lo que invertí? Y por cada peso que invierto, ¿cuánto gano? Es decir, si yo invierto, si mi rentabilidad es del 10%, por cada 100 pesos que invierto, voy a ganar 10 pesos. Si mi rentabilidad es del 35, por ejemplo, por cada 100 pesos que invierto, voy a ganar 35 pesos. Pero bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Es sencillo el práctico, para que ya lo vio. Es un práctico que se hace rápido. Pero bueno, la idea es que me vayan interrumpiendo a medida que no vayan entendiendo algo, tengan alguna duda y demás. Bien. Vamos a checar esto. Ahí está. Bien. Vamos al caso 5, inversiones. Nos dice, determinar el saldo de las distintas inversiones realizadas por la agencia de viajes Altour S.A. al 30 del 6 del 2020 y de sus rentabilidades, ganancias obtenidas a partir de la siguiente información. Información con la que se cuenta. La agencia de viajes Altour S.A. lleva en el mercado 10 años prestando servicios a sus clientes. Dado que al cierre del ejercicio económico anterior, 31/12/2019, ha tenido un importante excedente de fondos, ha decidido invertir los mismos a fin de obtener alguna rentabilidad. Las inversiones que ha efectuado son las siguientes. Bien, acá nos hace el planteo, nos pone en situación. Este ente, Altour, que es una agencia de viajes, lleva 10 años en el mercado y el ejercicio anterior le sobró dinero. Entonces, con ese dinero, ¿qué decidió hacer? Decidió hacer distintas inversiones para obtener rentabilidades con esas inversiones. Bueno, ahora vamos a ver cada una de esas inversiones que hizo el ente y ver qué rentabilidad le fue generando. ¿Bien? El primero nos dice que adquisición de una camioneta equipada para traslado de pasajeros, que alquila a la agencia Su Transporte, dedicada al traslado de pasajeros de Aeroparque A6 y E6. La misma ha sido adquirida en febrero de 2020 en 700.000 pesos. El alquiler está pactado en el 20% de los facturados por Su Transporte. Esta última, es decir, la empresa Su Transporte, durante el periodo marzo a junio del 2020 ha obtenido ingresos por 300.000 pesos. Bueno, ¿qué pasa acá? Nosotros, ¿qué contabilidad estamos haciendo? Nosotros estamos llevando la contabilidad de la agencia de viajes Altour. Entonces, se ve que le sobró dinero al Tour, ¿y qué hizo? Compró una camioneta en febrero de 2020 en 700.000 pesos. ¿Y esa camioneta la va a utilizar para llevar adelante su actividad principal? No, decide a esa camioneta alquilársela a un tercero, en este caso a la empresa Su Transporte, se llama esa empresa, que se dedica a otra cosa, a llevar y traer pasajeros, Aeroparque, 6, etc. Y cuando el ente le alquila la camioneta a Su Transporte, pacta que no le va a cobrar un alquiler mensual fijo, sino que le va a cobrar el 20% de todos los ingresos que obtuvo por el uso de esa camioneta, es decir, todos los ingresos que obtuvo producto del uso de la camioneta. Entonces, por cada peso que facture el ente, es decir, el tercero, no el ente que estamos llamando con el tercero, Su Transporte, a mí me va a quedar el 20%. Entonces, acá lo que hizo el ente fue invertir 700.000 pesos, eso fue el costo de la inversión, y obtuvo una ganancia de 60.000 pesos. ¿Cómo surgen estos 60.000 pesos? Y estos 60.000 pesos es el 20% de los 300.000. Porque yo, recuerden que le iba a cobrar el 20% de lo que facturaba. Y la empresa, entre marzo y junio, facturó 300.000. Entonces yo, cuando
Cuando me acerco a su transporte, le digo, bueno, a ver cuánto facturaste, mostrame la facturación, 300.000. Bueno, le calculo el 20%, me da 60.000, eso es lo que su transporte le tiene que pagar al tour, que es el ente del cual nosotros llevamos la contabilidad. Bien, entonces, ¿cuál va a ser mi rentabilidad de esto? Y bueno, acá ya tiene el resultado, la rentabilidad por los 4 meses, porque yo lo compré en febrero, desde marzo a junio, marzo, abril, mayo y junio, esos 4 meses que lo tuve alquilado, mi rentabilidad fue del 8,57%. ¿De dónde sale 8,57%? De dividir los 60.000 pesos dividido los 700.000. Es decir, la ganancia que obtuve dividido lo que invertí. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que mi rentabilidad es del 8,57%, que por cada 100 pesos que yo invertí, gané 8 pesos con 57 centavos. Es decir, si yo por cada peso que invierto, voy a ganar 8,57 centavos, si invertí 700.000 pesos, yo sé que tengo esta rentabilidad, 700.000 o 70.000, 70.000. Y yo sé que obtengo esta rentabilidad, me va a dar 60.000 pesos, que es lo que gané con esa inversión. Claro, para sacar este número, 8,57%, yo lo que hago es hacer 60.000 dividido 700.000. Eso me va a dar 0,057. Cuando yo tengo este número, yo sé que cuando un número me da así, eso equivale al 8,57%. Si esto lo multiplico por 100, o si lo paso a términos porcentuales, me va a dar 57%, 8,57%. Que es lo mismo que si yo hago 700.000 por este número, me tiene que dar 60.000. Bien, me dio 60.000. A lo que voy es que 0,0857 es lo mismo a decir 8,57%. Como decir 0,10 es lo mismo a decir 10%. O decir 1 es lo mismo a decir 100%. ¿Se entiende? Son cuestiones por ahí más numéricas, pero lo que quiero que entiendan es que el ente invirtió 700.000, ganó 60.000, que es el 20% de los 300.000. ¿Cuál va a ser la rentabilidad de esa inversión por esos 4 meses? El 8,57%. ¿Por qué? Porque yo gané 60.000 en 4 meses e invertí 700.000. Por cada peso que invierto, voy a ganar 0,8 centavos. Es decir, voy a ganar 8 centavos por cada peso que invierto. Es decir, si yo gano 8 centavos, 8 y piquitos, 8 centavos por cada peso que invierto, si yo invierto 700.000 pesos, voy a ganar lo que gané, 60.000. Bien, vamos al caso siguiente. Constitución, con fecha 1 de enero de 2020 de un plazo fijo a 180 días, cuyo vencimiento operará el 30 de junio de 2020. El certificado de depósito efectuado consta que se invirtió un capital de 40.000 pesos y que la tasa pactada mensual es del 3%. Bien, entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo invertí en el plazo fijo
Es decir, de todo el dinero que sobró, 700.000 lo puse en la compra de una camioneta, tenía 40.000 pesos más, lo metí en un plazo fijo por 180 días, por 6 meses. Y con el banco pacté que si yo ponía 40.000 pesos a 180 días, el banco me daba 3% mensual. Entonces, el darme 3% mensual, si yo puse 40.000 pesos, ¿cuánto me va a dar el banco por mes? Bueno, 40.000 por 3%, me va a dar 1.200. ¿Pero yo los tuve un mes? No, los tuve 6 meses. Entonces, si un mes me da 1.200, en 6 meses, ¿cuánto me va a dar? Y 1.200 por 6, me va a dar 7.200 pesos ese plazo fijo en esos 6 meses. Es decir, ¿de dónde salieron estos 7.000 pesos? Y de calcular primero el interés mensual. ¿Cómo calculo el interés mensual? Lo que invertí por el 3%. Me dio 1.200. Eso es el interés mensual. Pero yo puse la plata por 6 meses. Entonces, si por mes me da esto, me da 1.200, ¿cuánto me va a dar en 6 meses? 1.200 por 6. Bien. Lo que pregunta Josefina es importante. El interés del plazo fijo, en principio, vamos a utilizar lo que se llama interés simple, que se va a aplicar sobre el capital invertido. No vamos a utilizar interés complejo o compuesto, que es lo que va capitalizando y calculando el interés sobre ese capital capitalizado. Eso es un tema que van a ver más en cuarto año, que en la materia formulación y evaluación de proyectos turísticos. Pero en principio, para lo que es esta materia, el plazo fijo lo calculamos así. Bien. Bien, joya. Entonces, ¿cuál va a ser la rentabilidad de ese plazo fijo? Y va a ser del 18%. ¿Cómo llego al 18%? 7.200, que es lo que gané, dividido lo que invertí. Eso me tiene que dar 0,18. Si yo lo que gané dividido lo que invertí, me da, ¿por qué me aparece así la fórmula? Bueno, no importa. Por ahí acá, por ahí ya lo tengo. Lo que gané dividido lo que invertí, bueno, no me da. Me tiene que dar 0,18. ¿No? Lo que gané dividido lo que invertí. Ahí está, 18%. Me tiene que dar 0,18. Es decir, por cada peso que invierto, gano 18 centavos. ¿En cuánto? En 6 meses. En 3 meses, por cada peso que invierto, ¿cuánto voy a ganar por mes? Me lo dice el enunciado, el 3%. Por cada peso que invierto voy a ganar 3 centavos por mes. Es decir, si yo invierto en un mes 40.000 y por cada peso que invierto voy a ganar 3 centavos, esto me tiene que dar 1.200. Perdón, falta un cero. Ahí está. No, el cero acá no, acá. Ahí está. Sí. Eso es una inversión, porque el objetivo de ese dinero, si bien
pagar sueldo los tiene que hacer por la operatoria habitual del ente y porque tiene empleados en relación de dependencia. Pero si yo tengo como estrategia poner en un plazo fijo, porque ese plazo fijo me rinde lo suficiente por mes como para hacer, para pagar determinada cantidad de sueldos, yo lo puedo hacer, sigue siendo una inversión y yo después voy a seguir teniendo la renta. Ustedes piensen en la registración. Cuando yo cobro el dinero que gané, hago banco o caja a intereses ganados. Y después voy a hacer sueldos a pagar, el pasivo disminuyendo, a caja, el activo disminuyendo cuando pago el sueldo. Por un lado se hizo la inversión y por el otro lado se hizo el pago del sueldo. ¿De dónde saqué la plata del pago del sueldo? Y la pude haber sacado de la inversión como la pude haber sacado de una venta. Pero la realidad es que me entró dinero en efectivo contra un resultado positivo. Claro, en principio, Marcos, en principio, en un modelo básico como el que estamos viendo, la tasa de interés del plazo fijo sería equivalente a la rentabilidad mensual, obviamente. Pero acá lo que pedimos calcular es la rentabilidad de ese plazo fijo, de la inversión en ese plazo fijo por 6 meses. Y fíjate que es lo mismo que la tasa de interés multiplicado por 6. Yo al 18% llego haciendo 7.200 dividido 40.000 y llego haciendo también el 3% por 6. En este caso, porque estamos en un modelo completamente simple y simplificado, lo podemos resolver de esta manera. Más adelante, en otras materias, porque creo que no lo ven en ninguna otra más, en cuarto año van a ver que hay modelos un poco más complejos y demás. La realidad es que hoy vas al banco y el banco, cuando vas a hacer un plazo fijo, te da distintas opciones. Es decir, poner determinado capital, es decir, 40.000 pesos a determinada cantidad de días y te da un interés. Y te dice, después de esa operación, te pregunta, ¿qué desea hacer al finalizar el plazo fijo? Retirar capital, retirar intereses, retirar capital más intereses, o invertir nuevamente el mismo capital, o invertir nuevamente capital más intereses. Es decir, acá el ente lo que podría haber hecho es decir, bueno, terminan los 6 meses y yo vuelvo a abrir ese plazo fijo, pero no lo vuelvo a abrir por 40.000, lo vuelvo a abrir por 40.000 más 7.200, es decir, los nuevos intereses mensuales, supongamos que siga siendo del 3%, va a ser por 47.200 por el 3% todos los meses, no por 40.000, sino por 47.200 todos los meses. Pero bueno, no, la idea es que no se compliquen con eso. Mirá qué bien. No sabía que lo veían en matemática, pero está bueno, sí. En esta materia no vamos en este práctico en particular, no vamos a evaluar eso. Por ahí más adelante sí, pero en este práctico en particular no. Bien. ¿Avanzamos? Con respecto a lo de interés simple, interés compuesto, mi idea no es complicarlos ahora. Por ahí más adelante sí lo podemos llegar a ver, y en otras materias seguro que lo van a ver, pero a los efectos de este trabajo práctico, la idea es que ustedes conozcan lo que es una inversión, cuál es su diferenciación con respecto a otros rubros, y que esa inversión me puede generar una rentabilidad y cómo calcular esa rentabilidad. Fíjense que ni siquiera estamos viendo registración. Es decir, no le vamos a pedir cómo
cómo se registra una inversión, sino que entiendan conceptualmente. Esto tranquilamente se puede registrar. Todo se puede registrar en contabilidad siempre y cuando cumpla las características que tiene que tener para poder hacer la registración en el libro diario. Pero la idea no es complicarlo con tantas cosas, sino acá la idea es entender que dentro del patrimonio del ente está compuesto por varios rubros. La idea es que sepan cuáles son cada uno y qué particularidad tienen, en principio. Después podemos ir complejizando un poco la cosa, pero a los efectos de este trabajo práctico, quedémonos acá. Vamos con el siguiente. Adquisición con fecha 20 de febrero de 2020 de 2.000 euros a 89 pesos cada uno. Al 30 del 6 de 2020, fecha en que la agencia está evaluando continuar o no con las inversiones efectuadas, la cotización del euro está 1 euro igual 95 pesos. La empresa efectúa cobros y pagos en billetes pesos o dólares. Bien, acá nos deja todo muy claro. Es decir, el ente efectúa cobros y pagos en moneda extranjera. En principio, sí. Cuando yo empiezo a indagar un poco más, ¿en qué moneda extranjera el ente realiza cobros y pagos? Y en dólares. ¿Y acá de qué estamos hablando? De euros. Entonces, estos euros, esta moneda extranjera, el ente la obtuvo para tener alguna renta producto de la diferencia de cambio. Es decir, lo compró con el objetivo de invertir, no con el objetivo de llevar a cabo la operatoria principal del ente. Es decir, todos los billetes que tenga en pesos y todos los billetes que tenga en dólares va a formar parte del rubro caja y bancos. Pero en este caso, todos los billetes que tenga en euros, todos los euros que tenga el banco, van a formar parte del rubro inversiones. Bien. Entonces, el ente compró 2.000 euros a 89 pesos el 20 de febrero. Es decir, ¿cuál fue el costo de esta inversión? El costo de esta inversión va a surgir de multiplicar 2.000 por 89. Y si yo multiplico 2.000 por 89, me da 178.000 pesos. Ese fue el costo de la inversión. Y ahora bien, ¿cuánto valen esos euros al 30 del 6 del 2020? Y esos euros valen 95. Entonces, estos 2.000 euros no van a estar más valuados en 178.000 pesos, que surgía de multiplicar 2.000 por 89, sino que estos euros ahora van a estar valuados el 30 de junio a 190.000 pesos, que surge de multiplicar 2.000 pesos por 95, 2.000 por 95, me da 190.000. Esa diferencia de lo que vale hoy versus lo que valía en el momento que lo compré, es la diferencia de cambio, es lo que yo gané por tener los euros en mi poder y que en ese momento el euro haya cambiado de valor. Entonces, 190.000 menos 178 me va a dar 12.000 pesos. Esos 12.000 pesos es la ganancia que obtuvo el ente por esta inversión. Es decir, nosotros estos 12.000 pesos ahora lo calculamos haciendo 190 menos 178. Pero fíjense ustedes que si yo hago, por ejemplo, ¿cuánto vale el euro hoy? 95. ¿Cuánto valía el euro cuando lo compré? 89. Es decir, el euro hoy vale 6 pesos más que cuando lo compré. Entonces yo por cada euro, gané 6 pesos. Si yo gané 6 pesos por cada euro, ¿cuánto fue lo que yo realmente gané? Si yo gané 6 pesos por cada euro, ¿cuántos euros tengo? Tengo 2.000 euros. Entonces, esta cuenta me tiene que dar 12.000 pesos, que es la ganancia que yo obtuve.
Fíjense que la calculé de dos maneras diferentes. El total menos el total de costo me dio 12.000 y haciéndolo individualmente por euro, comparando el precio de compra y después multiplicándolo por la cantidad de euros que tenía, llega al mismo resultado. También son cuestiones matemáticas que hacen que lleguemos al mismo número. Y ahora bien, ¿cuál fue la rentabilidad que yo obtuve por esta inversión? Es decir, durante estos 4 meses, porque lo compré el 20 de febrero y ahora estoy al 30 de 4 meses y 10 días, pongamos. ¿Cuál fue la rentabilidad? Y la rentabilidad fue del 6,74%. ¿Y cómo llegué al 6,74%? Divido lo que gané sobre lo que invertí. ¿Cuánto gané? 12.000. ¿Cuánto invertí? ¿190? No, invertí 178. Entonces, yo gané 12.000 dividido 178.000 pesos. Al hacer esa cuenta me da 6,74. Es decir, por cada peso que yo invierto, voy a ganar 6 centavos. Por cada 100 pesos que yo invierto, voy a ganar 6 pesos, 74 centavos. Por cada 178.000 pesos que invierta, voy a ganar 12.000 pesos, que es el 6,74%. ¿Bien? ¿Se entendió? Es simple el de moneda extranjera. Vamos al siguiente, creo que es el último, no, el anteúltimo. Adquisición el 31 de marzo del 2020 de 1.000 acciones de Evaluar S.A. a 40 pesos cada una. Perdón. Al 30 del 6 del 2020, dichas acciones cotizan en Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y acá nos da dos posibles cotizaciones. Una es que al 30 del 6 coticen 35 pesos cada acción, y otra opción es que al 30 del 6 coticen 50 pesos cada acción. Entonces, primero vamos con, esto vendría a ser el punto A, esto vendría a ser el punto B. Entonces, vamos al punto A. Yo compré 1.000 acciones de otra empresa a 40 pesos cada una. Si yo compré 1.000 acciones a 40 pesos cada una, ¿cuánto gasté? ¿Cuánto fue el costo de esa inversión? 40.000 pesos. ¿Bien? Que surge de multiplicar 1.000 por 40. Ahora, al 30 del 6, me voy a fijar a la bolsa de comercio a ver cuánto están las acciones que yo compré. Y me dicen que está a 35 pesos. Entonces, ¿cuál va a ser la evaluación de esas acciones al 30 del 6? Y va a surgir de multiplicar 1.000 acciones por 35. Entonces, al 30 del 6, esas acciones van a tener una evaluación de 35.000 pesos. Acá está a las claras que perdí por esta inversión en este lapso de tiempo. Porque yo, el 31 de mayo, puse 40.000 pesos. Y si yo vendo esas acciones, me llevo 35.000. Es decir, acá la inversión tuvo una diferencia de cotización negativa. Por ende, voy a tener una pérdida, un resultado negativo por 5.000 pesos. Es decir, no voy a tener una rentabilidad. Porque por cada peso que invierto no gano, pierdo, en este caso. Entonces, no, el concepto de contabilidad, de rentabilidad no va a tener sentido acá. Pero ahora vayamos al caso siguiente, al caso B. El costo es el mismo. Yo compré 1.000 acciones a 40 pesos cada una, el 31 de marzo. Es decir, el costo va a seguir siendo de 40.000 pesos. Pero el 30 de junio voy a la bolsa de comercio, pregunto, ¿cuánto están las acciones de Evaluar? Y las acciones de Evaluar están 50 pesos cada una. Bueno, voy a mi empresa, le digo a mi contador, mira, las acciones, fui a averiguar, estaban 50 pesos cada una. Y el contador me dice, bueno, entonces nuestras acciones al 30 del 6 van a estar valuadas en 50.000 pesos.
que surge de multiplicar 50, que es el precio de la acción, por las 1000 acciones que yo tengo en mi poder. Entonces, en este caso, voy a obtener una diferencia de cotización positiva de 10.000 pesos. Es decir, voy a tener una ganancia de 10.000 pesos. ¿Por qué? Porque yo compré las acciones a 40.000. Y si hoy se me ocurre venderlas, me tienen que pagar 50.000. Es decir, lo que voy a ganar van a ser 10.000 pesos. Bien. Y ahora, ¿cuál es la rentabilidad de esa inversión? Y la rentabilidad de esa inversión va a ser del 25% durante esos 3 meses. Todo abril, todo mayo y todo junio. Porque gané 10.000 e invertí 40.000. Es decir, por cada peso que invierto, voy a estar ganando 25 centavos. Por cada 100 pesos que invierto, voy a estar ganando 25 pesos. Por cada 40.000 pesos que invierto, voy a estar ganando 10.000 pesos. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, lo que podés aclarar, Vanessa, es lo que dije recién. El ente obtuvo una pérdida o un resultado negativo por esa inversión, ya que la diferencia de cotización es negativa, porque compró acciones a un determinado valor y si hoy las vende, le van a pagar un valor inferior al cual las compró. Por ende, no va a tener ganancias, sino que va a tener pérdida. Va a estar frente a un resultado negativo. Bien. Y queda el de títulos públicos, que se los dejo para que lo resuelvan ustedes, que es igual. Títulos públicos y acciones es lo mismo. Así que resuélvanlo, fíjense. Acá en la solución creo que tiene un error, le falta un 0. Pero bueno, vamos a hacerlo. Dice, se adquiere el 5 de abril de 2020 1.000 títulos públicos emitidos por el Gobierno Nacional a 100 pesos cada 100 valor nominal. El 30 del 6, los títulos públicos cotizan en Bolsa de Comercio de Buenos Aires 120 cada 100 de valor nominal. Es decir, compré 1.000 títulos públicos a 100 pesos. Acá, ¿por qué dice 1? Bueno, no importa. Claro, está bien, porque 100 dividido 100. Y acá tengo que hacer 120 dividido 100. Entonces, 1.000 títulos públicos a 1 peso, que surge de 100 dividido 100. Me da un costo de 1.000. Valuación al 30 del 6, 1,20. ¿Cómo llego al 1,20? A hacer 120 dividido su valor nominal. Entonces, la evaluación es al 30 del 6 de 1.200 pesos. La diferencia de cotización, lo que vale ahora, menos lo que valía cuando lo compré, son 200 pesos. La rentabilidad, lo mismo que venimos haciendo. 200 pesos dividido lo que me costó la inversión, es decir, la diferencia de cotización dividido el costo. 200 dividido 1.000. Entonces, al hacer 200 dividido 1.000 me va a dar 20%. ¿Qué quiere decir 20%? Que con cada peso que invierto voy a ganar 2 centavos. Por cada 100 pesos que invierto voy a ganar 20 pesos. Por cada 1.000 pesos que invierto voy a ganar 200 pesos. Bien.
¿Alguna duda con respecto al rubro inversiones? Bien. Bien. Vamos al siguiente rubro, que es créditos. Bien, este rubro créditos. ¿Qué es el rubro créditos? Bueno, en este rubro van a estar todos los derechos a cobrar que tiene el ente para con terceros. Estos créditos también, al igual que las inversiones, se pueden dividir tanto en corrientes como en no corrientes. ¿Y de qué va a depender que yo los divida en corrientes o no corrientes? Y si yo ese crédito lo puedo cobrar en el término de un año contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio que se generó, va a ser corriente. Si el plazo de cobro es mucho más largo que ese, van a estar dentro de no corriente. Supongamos que yo hago una venta y me paguen con el famoso ahora 18, donde tardan 18 meses en pagarme. Bueno, las primeras 12 cuotas van a ser un activo corriente, va a ser un crédito corriente, pero las restantes 6 van a ser un activo no corriente, un crédito no corriente. Bien, eso a modo de por ahí ver dónde nos paramos dentro del estado de situación patrimonial, pero no hace a lo que es este trabajo práctico. Recuerden que no todo es color de rosas en el mundo de los negocios y que yo puedo hacer una venta, mi cliente comprometerse a pagar en determinado plazo, pero ese cliente, pasado el plazo, puede pagarme, puede no pagarme, puede pagarme una parte solamente, y bueno, en base a el comportamiento que tenga nuestro cliente es lo que nosotros tenemos que ir haciendo contablemente. Si nuestro cliente viene y nos paga en tiempo y forma, nosotros no hacemos nada más que cancelar ese crédito, registrar que ingresó efectivo, registrar que ese crédito se disminuyó y nada más. Pero si ese cliente no me paga, ese cliente yo lo tengo que ir de alguna manera identificando como que está fuera del plazo de cobro. Entonces se va a ir transformando esa cuenta. Va a ir teniendo distintos nombres, por ejemplo, va a pasar de deudores por venta a deudores morosos. Pero si yo le inicio un juicio a ese deudor para que me pague, no se va a llamar más deudores morosos esa cuenta, sino que va a tener el nombre de deudores en gestión judicial. Pero si yo interpreto que ese cliente no me va a pagar nunca más porque quebró, porque se fue del país, por lo que haya pasado, yo voy a tener que reconocer que ese cliente no me va a pagar. Y para reconocer que ese cliente no me va a pagar, voy a tener que anular ese crédito, pero ese crédito no lo anulo contra una cuenta de activo que aumenta, ya sea caja o banco porque me pagó. Va a ir anulado contra una cuenta de resultado negativo como un deudor incobrable. Pero también al cierre del ejercicio, el ente puede realizar estimaciones de qué proporción de todos los créditos que tiene no van a ser cobrados productos de diferentes cuestiones, ya sea porque nuestros clientes quebraron, porque se fueron del país, porque sabemos que no le paga a nadie. Entonces, el ente tiene la posibilidad de hacer determinadas estimaciones para ver el índice de incobrabilidad que va a tener. Entonces, el ente a cierre del ejercicio puede reconocer ese resultado negativo por la incobrabilidad de esos créditos, pero no va a dar de baja el crédito, sino que va a crear una cuenta
que vieron en teoría que se llaman cuentas regularizadoras, que son las cuentas llamadas PASA, porque son patrimonial del activo con saldo acreedor. Es una cuenta que regulariza una cuenta del activo, es decir, es una cuenta que va a estar restando en el activo, y en este caso se llama previsión para deudores incobrables. Eso tengo entendido que lo vieron en teoría, hasta incluso tenemos algo acá en este trabajo práctico, que lo vamos a ir viendo. Pero bueno, el crédito, una de las particularidades que tiene es este tratamiento que vamos a ver, que expliqué recién y que vamos a ver en el trabajo práctico. Vamos al trabajo práctico. Caso 6, deudores. Tarea, ¿qué nos dice? Determine el importe adeudado por el cliente El Barco, por el cliente de El Barco SRL, y el estado de dicho crédito al 31 de marzo de 2020, al 30 de abril de 2020 y al 30 de junio de 2020, fecha de cierre del ejercicio económico. El Barco SRL es un pequeño hotel ubicado frente al mar, cuya construcción imita un barco. Ha facturado a una pequeña agencia de viajes 250.000 pesos por los alojamientos vendidos durante el verano 2019-2020. A la fecha de vencimiento de la factura, 31 de marzo del 2020, la agencia de viajes abona el 20% de lo deudado, asumiendo el compromiso de abonar la diferencia el día 30 de abril de 2020. Ante el atraso en el pago, y con fecha 30 de abril, se emitió una nota de débito por 5.000 pesos en concepto de intereses devengados hasta la fecha mencionada. El 30 de junio de 2020, la agencia aún no canceló su obligación, por lo que la empresa decide, basado en las estimaciones efectuadas por sus asesores letrados, constituir una previsión equivalente al 50% del crédito. Bien. Mucha información junta. A simple vista se lee y son números que pasan por la cabeza, pero no se logra por ahí interpretar del todo la información que tenemos, con lo cual recomiendo que vayamos haciendo punto por punto e ir avanzando en el trabajo para ir viendo la información que tenemos al principio, hacerlo del principio, pasar lo que sigue y así hasta que se termine el ejercicio. Entonces, primero vamos a identificar el ente. ¿Quién es el ente en el cual nosotros estamos llevando la contabilidad? Y al ente que nosotros le llamamos la contabilidad es El Barco SRL. ¿Bien? Es ese hotel que está frente al mar, que parece un barco. Tiene un cliente, que no sé cómo se llama, porque no me lo dice el ejercicio, pero es una agencia de viaje, que me ocupó unas plazas en mi hotel durante el verano 2019-2020, y por esas plazas yo le cobré 250.000 pesos. Que no me los pagó en el momento, sino que se comprometió a pagarlo el 31 de marzo del 2020. Y bueno, ahora vamos a ir viendo. Entonces, yo lo que hice acá, para ir ordenado y viendo lo que nos pide el ejercicio nos pide saber cuánto vale el crédito al 31 de marzo, cuánto vale el crédito al 30 de abril y cuánto vale el crédito al 30 de junio. Entonces, no hay mejor herramienta para tener esa información que el mayor de la cuenta deudores. Entonces, yo tengo que la situación inicial, es decir, el ente tiene un crédito, un derecho a cobrar, es decir, una cuenta de deudores, patrimonial activo de 250.000 pesos. Entonces, la situación inicial dentro del mayor, este es el mayor que tienen en todos lados, el mayor que saben hacer, de 250.000 pesos saldo deudor. Bien. Ahora, ¿qué pasa el 31 de marzo? El 31 de marzo, que es el día del vencimiento, viene el cliente y me da el 20% de esos 250.000 pesos. ¿Cómo calculo el 20% de 250.000 pesos? Bueno, multiplico 250.000 por 0,2. Bien. Y me da un resultado de 50.000 pesos. Es decir, nuestro cliente, el 31 de marzo, nos da 50.000 pesos. Y nos dice, los 200 que faltan, te los pago el 30 de abril. Dame un mes más, bancamos un mes más, te entrego el 20%,
el resto, el 80% que me falta, te lo pago a fin de mes. Yo acepto, antes que no me pague, acepto. Entonces, cuando me paga, hago el registro y después del registro voy al mayor. Entonces pongo con fecha 31 de marzo, un recibo, es decir, el crédito disminuye en 50.000 porque me pagaron. Entonces, el saldo al 31 de marzo es de 200.000 pesos, que surge de los 250.000 que tenía en la situación inicial, menos los 50.000 que me pagaron, 200.000. Ahí estamos respondiendo la primera parte de cuál era el saldo del rubro del crédito, es decir, de la cuenta de deudores al 31 de marzo. El saldo de la cuenta de deudores al 31 de marzo es de 200.000 pesos. Bien, continuemos. ¿Qué pasa el 30 de abril? Era la fecha que nuestro cliente nos dijo que nos iba a pagar. Evidentemente no nos paga, entonces ¿yo qué hago? Le emito una nota de débito. ¿Qué función cumplía la nota de débito? Incrementar el saldo que le deben al ente. Entonces le emito una nota de débito por 5.000 pesos en concepto de intereses. ¿Esto qué quiere decir? Que el crédito, que la cuenta de deudores aumenta en 5.000 pesos. Entonces, al aumentar en 5.000 pesos el 30 de abril del 2020, emito la nota de débito, original se la queda a él, yo me quedo con la duplicada, 5.000 pesos. Entonces, debito 5.000 pesos y el saldo de esa cuenta al 30 de abril del 2020 es de 205.000 pesos, perdón. Surge de los 250 que me debía en la situación inicial, me paga 50, me queda debiendo 200, y ahora le emito una nota de débito, me debe 5.000 pesos más, es decir, me termina debiendo el 30 de abril 205.000 pesos. Bien. Ahora, la siguiente situación, al cierre, el 30 de abril, la agencia dice, no canceló aún su obligación, por lo cual la empresa decide, basada en estimaciones, constituir una previsión equivalente al 50% del crédito. Entonces, ¿cuál es el saldo del crédito? El saldo del crédito lo dijimos recién, es de 205.000 pesos. Y yo voy a hacer una previsión del 50%. Entonces, hago 205.000 por 0,5 por 50%, o dividido 2, son diferentes maneras de sacar el 50% de un monto, y me da 102.500 pesos. Esa va a ser la previsión para deudores incobrables que va a generar el ente. Entonces, nos pidió el saldo del 31 de marzo, lo calculamos. El saldo al 30 de abril, lo calculamos. Y ahora hay que calcular el saldo al 30 de junio. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el saldo al 30 de junio? La previsión, Vane, es lo que expliqué recién antes de arrancar el práctico. Son estimaciones que hace el ente de posibles incobrabilidades de los créditos. Entonces, el ente al cierre el ejercicio hace una previsión que le permite al ente reconocer el resultado negativo por esa incobrabilidad, pero no da de baja el crédito, sino que da de baja una cuenta que regulariza el saldo del crédito original, que ahora lo vamos a terminar de ver bien. Pero la previsión es lo que el ente prevé en base a estimaciones, por eso se llama previsión, que no va a cobrar de lo que le debe. Por eso, el ente le debían 250.000. El cliente fue, al mes le pagó el 20% y después desapareció. Y el ente dijo, bueno, no creo que me vuelva a pagar todo, porque este es medio plaga. Ponele que como mucho me va a pagar el 50% de lo que me sigue debiendo. El otro 50% ya lo doy como perdido. Entonces, genera esta previsión. No tiene una certeza absoluta, de que no le va a pagar. El ente estima, prevé, pero ya reconoce el resultado negativo.
pero no da de baja el crédito, sino que crea una cuenta nueva, que se llama previsión para deudores incobrables, que su función va a ser regularizar el saldo del rubro créditos. ¿Qué quiere decir regularizar? Netear, es decir, a mí me deben tanto, pero yo preví que no me van a pagar todo esto. Entonces, si bien el saldo del crédito es X, yo creo que el saldo tenía que ser X menos H, donde H es la previsión. Entonces, al 30 de junio del 2020, el saldo del rubro crédito va a estar dado por el saldo de la cuenta deudores, que es 205.000, y menos la previsión que yo hice. Entonces, el saldo del rubro créditos va a ser de 102.500 pesos. ¿Y por qué el saldo de la cuenta previsiones no lo puse en el mayor? Porque la cuenta previsión para deudores incobrables es una cuenta independiente, tiene su propio mayor. Su función es regularizar la cuenta deudores. Es decir, es regularizar el rubro créditos, pero es una cuenta independiente. Una pregunta, profe. Sí, O sea, lo que te va a estar debiendo va a seguir siendo 205.000, pero vos esperás que te pague la mitad o directamente lo que te debe ahora, eh, o sea, la deuda que tiene con vos es de la mitad. no, la deuda que tiene es lo que dijiste al principio. La deuda que tiene son de 205.000 pesos. Yo ya generé un resultado negativo porque creo que tuve una pérdida, porque no cobré ese crédito. Pienso que nunca lo voy a cobrar. Si el día de mañana lo cobro, anulo ese crédito, anulo la previsión y reconozco el cobro de ese crédito. Pero yo ya de antemano me anticipo y digo, bueno, yo creo que no me va a pagar, no me va a pagar. Pero acuérdense lo que dijimos, la idea de los resultados de los ejercicios es que ese resultado castigue al ejercicio en el cual realmente se generó. Si lo que yo hago ahora, el crédito vencía el 31 de marzo. Llegamos a junio, perdón, terminó el ejercicio y no me pagó. Entonces yo ya genero el resultado negativo o parte del resultado negativo ahora, para no generarlo en otro ejercicio y no poner un resultado negativo en un ejercicio que no tiene nada que ver con ese crédito. Entonces yo ya lo genero ahora. ¿Pero qué hago? Genero esta previsión precisamente para no anular esta cuenta de deudores. Porque a mí todavía me siguen debiendo 205.000. Lo que yo hice fue prever una situación de incobrabilidad y al prever esa situación de incobrabilidad, ya ahora, en este ejercicio, genero el resultado negativo por esa incobrabilidad, para no generarlo más adelante. Si el ente, yo después tengo la certeza de que ese cliente no me va a pagar, voy a dar de baja la cuenta previsión para deudores incobrables, como es una cuenta con saldo acreedor, la tengo que debitar, y voy a acreditar la cuenta deudores, cuando yo tenga la certeza absoluta de que ese cliente no me va a pagar. Por ejemplo, fui a juicio y lo perdí. Bien, pero si ese cliente me paga, por ejemplo, si ese cliente me paga, voy a anular esa previsión versus anular la cuenta de activos deudores, pero también voy a anular ese resultado negativo con una cuenta de otra naturaleza que no va con el objetivo de esta materia, con lo que me pague, caja, banco, lo que sea. ¿Pero se entiende? Por ahí entramos en conceptos que no van a esta materia, que son más avanzados, que son ajustes de resultados de ejercicios anteriores y demás, pero en principio se entiende lo que es la previsión.
Sí, profe, se entiende bien. Mi duda ¿es obligación usar esta herramienta o es opcional? Bien, muy buena pregunta. Es opcional, es opcional. Los entes, por lo general, ustedes piénsenlo por ahí más abarcativamente, al ente le interesa mostrar por ahí menos resultados de los que tiene para así pagar, por ejemplo, tener algún beneficio positivo, pagar menos impuestos a las ganancias y demás. Entonces, al generar la previsión, que es algo que por ley está permitido, el ente está generando un resultado negativo. Entonces, ese resultado negativo le va a ser más pequeño el resultado positivo por el cual tribute algún determinado impuesto. Entonces, el ente seguramente opte por hacer uso de la previsión. Como vos decís, no tiene la obligación de hacer la previsión. La puede hacer, siempre y cuando tenga algún sustento de por cuál hiciste esa estimación. Bueno, podés decir, bueno, a ver, ¿para qué lado está el viento? Voy a hacer una previsión del 50%. No, tenés que tener determinado criterio y determinado sustento por el cual armás una previsión. Por ejemplo, no sé, el ente tiene un índice de incobrabilidad del 30% por año. Entonces, yo voy a hacer una previsión cercana al 30%. Entonces, mi sustento es que mi incobrabilidad todos los años, después de 20 años de trayectoria, por ejemplo, 10 años de trayectoria, es siempre la misma. Entonces ya genero una previsión por ese monto. Bueno, ese puede ser un ejemplo. Después, puedo tener al caso de algún deudor particular que haya sufrido alguna crisis su empresa y que pienso que no me va a pagar. Bueno, entonces genero una previsión basado en una estimación de que esa empresa entró en quiebra, yo dentro de la escala de deudores estoy medio en los últimos, entonces para mí creo que no me van a pagar, o si me pagan una proporción de lo que me den. Bueno, ahí hago una previsión por ese monto. Claro, regularizar en este caso es mostrarle a los usuarios de la información contable que yo tengo una deuda, un crédito por 205.000. Pero yo preví que parte de esa deuda no me la iban a pagar, entonces ya generé el resultado negativo. ¿Por qué monto? Por 102.000. Entonces yo expreso que el saldo de ese rubro es de 102.500. Porque la deuda ya sigue existiendo, pero yo entiendo, en base a estimaciones hechas de buena manera, que no me van a pagar los 205, sino que me van a pagar 102.500. Entonces, lo que hace esta cuenta, previsión para deudores incobrables, es regularizar la cuenta de deudores. A mí no me sirve de nada mostrar que yo tengo un crédito por 205.000. Cuando ya de entrada sé que no me lo van a pagar. O cuando ya de entrada generé un resultado negativo por la incobrabilidad por la mitad. Entonces, la deuda no la voy a cancelar, es decir, el crédito que tengo yo no lo voy a cancelar porque no me lo pagaron y porque no tengo la certeza al 100% de que no me lo van a pagar. Entonces, la deuda la cuenta de deudores, es decir, el crédito la tengo que seguir manteniendo en el patrimonio, no lo puedo anular. Pero, en base a estimaciones, a determinados criterios y características de mi cliente, hice una estimación de que no me iba a pagar. Entonces yo generé resultado negativo por parte de ese crédito. Entonces hice la previsión, que es una cuenta que va a regularizar el saldo original del rubro. ¿Bien? ¿Se entendió? Genial.
Bien. Ahora vamos a el siguiente. Bienes de cambio. ¿Vieron bienes de cambio en la teoría? Sí, ya en la teoría van mucho más adelantados que en la práctica. Bienes de cambio, ¿qué hay en bienes de cambio? ¿Qué representa? ¿Qué entienden ustedes por bienes de cambio? ¿Qué voy a encontrar dentro de ese rubro? ¿Qué les parece? Hablen si quieren. Tienen la opción de habilitarse el micrófono solos. La cámara también, el que quiera. Están destinados a compra y venta. Claro. Bien, Que difieren de los bienes de uso. claro. La intención, siempre fíjense en la intención que el ente tenga con esos bienes. Los bienes que estén dentro de los bienes de cambio son todos aquellos bienes que el ente tiene la intención de venderlos para llevar adelante su actividad principal. O pueden ser todos aquellos insumos que el ente tenga o necesite para prestar un servicio. O toda la materia prima que el ente necesite para fabricar un bien y con ese bien prestar un servicio o venderlo directamente. Todas esas cosas, todos esos elementos van a formar parte de los bienes de cambio. Pero la intencionalidad de los bienes tiene que ser para llevar adelante la actividad principal. Es decir, tienen que estar destinados a la comercialización, a la venta o a la producción para su posterior venta o muy asociados a la prestación de servicios. Y todos esos bienes van incorporados al patrimonio. ¿A qué valor los incorporo al patrimonio? Hay una palabra clave que ustedes tienen que utilizar y responder siempre que le hagan esta misma pregunta. ¿A qué valor van incorporados los bienes de cambio? Se incorporan al patrimonio los bienes de cambio. Creo que eran valores netos, ¿no? No. Al costo. Usted tiene que decir al costo. Los bienes de cambio se incorporan al patrimonio al costo. ¿Y qué quiere decir el costo? El costo está conformado por el precio del bien en condiciones de contado. Bien, el precio del bien al contado, más todos los gastos necesarios que el ente tenga que hacer para que el bien ingrese al patrimonio, menos, ¿qué cosa? Los descuentos comerciales que el ente tenga, que al ente le hagan en la compra de ese bien. Perdón. Igual ahora lo vamos a ir viendo bien con ejemplos. Ahí Nora dice valor de efectivo. Independientemente, no confundan efectivo con contado. El precio contado es el precio que yo pago si compro algo y lo pago en el momento. En efectivo es si lo pago con dinero en efectivo. Pero yo también puedo pagar el contado con una transferencia. Bien. Ahora vamos al caso y lo vamos a ver bien en concreto. ¿Dónde lo tengo acá? Bien. El trabajo práctico nos dice, bienes de cambio, composición del costo. Tarea del caso 7. En base a la información suministrada a continuación, determine el costo de incorporación al activo de los bienes adquiridos, indicando los conceptos que no lo integran y cuál es su tratamiento en la igualdad contable. El punto 1, tenemos dos casos. El caso 1, vamos primero por el caso 1. El restaurante, queremos salir, sociedad anónima,
adquiere 4 cajones de manzanas, 3 bolsas de papa, 3 cajones de naranja y 2 cajones de melones. Es un restaurante, entiendo que todos estos bienes irán a parar a bienes de cambio porque es materia prima para construir, para hacer algún tipo de plato, postre destinado al restaurante. El importe de la factura, precio financiado, es de 12.000 pesos y se abonará a los 90 días. De pagar al contado, el costo hubiese sido de 10.000 pesos. Ahí ya tenemos un dato. Bien. Otro dato. El flete para el traslado de dicha mercadería hasta el depósito es de 500 pesos. La erogación para descargar en el depósito del restaurante las unidades compradas es de 200 pesos y de 400 pesos la erogación realizada para distribuir los bienes en el depósito. Tanto el flete como las erogaciones se abonan en el acto en efectivo. Bien, este es el caso 1. Entonces, nosotros recién habíamos dicho, ¿qué habíamos dicho? Que el precio, los bienes de cambio se incorporaban al patrimonio al costo. ¿Cómo iba a estar compuesto el costo de incorporación? Por el precio de compra, en condiciones de contado, más gastos necesarios, que estos tienen que ser identificables, inherentes, no tienen que ser recuperables, menos los descuentos comerciales, dados por bonificaciones, rebajas, etc. Entonces, vamos al caso, a ver qué identificamos. Compra 4 cajones de manzana, 3 bolsas de papa, 3 cajones de naranja y 3 cajas de melones. Dice que el importe de la factura, el ente dice, no te lo voy a pagar ahora, sino dame 3 meses, dame 90 días y te lo pago. Bueno, te cobro 12.000 pesos. Si vos si lo vas a pagar dentro de 90 días, te cobro 12.000 pesos. Pero yo sabía que si lo pagaba al contado, eso me iba a salir, ¿cuánto? 10.000 pesos. Entonces, ¿cuál va a ser el precio de compra? Bueno, el precio de compra va a ser 10.000 pesos, que es el precio al contado. Los 2.000 pesos restantes formarán parte de otra cuenta que tenga que ver con los intereses por la financiación, etc. Bien, ya tenemos el primer dato. El precio que tomamos va a ser de 10.000 y no de 12.000. Después dice, el flete para el traslado de dicha mercadería hacia el depósito de 500 pesos. Es decir, si yo no contrato el flete, ¿la mercadería va a llegar por su cuenta a mi depósito? No. Si yo no pago el flete, la mercadería nunca me llega al depósito. Entonces, esos 500 pesos es un gasto necesario para que el ente incorpore al patrimonio lo que compró. Después dice, la erogación para descarga en el depósito del restaurante, las unidades compradas es de 200 pesos y de 400 las erogaciones realizadas para distribuir los bienes en el depósito. Bien, de esos dos, los dos son gastos necesarios, ninguno de los dos son gastos necesarios, uno sí y otro no. ¿Qué creen ustedes? Los escucho o los leo. Vane dice que la descarga es necesaria o no es necesaria. Claro, la descarga va a ser necesaria, pero la distribución no es necesaria. La distribución no va a ser necesaria porque ya los bienes están en el patrimonio.
que yo los quiera colocar en un rincón del depósito o en otro rincón del depósito, o llevar parte a un depósito y parte a otro depósito, ya eso no es un gasto necesario para yo incorporar el bien. Pero si yo compro el bien y no pago el flete para que me lo traigan, y no le pago a los empleados a los empleados no, por lo general el costo del flete y el de descarga va todo junto, pero acá lo pone separado. Y si yo no le pago a alguien para que me lo descargue el camión, nunca van a llegar a mi ente. Entonces, esos dos gastos son necesarios y van a ir incluidos dentro del costo de incorporación de los bienes de cambio. Los 400 de la distribución no irían como gasto necesario. Entonces yo tengo los 4 cajones de manzanas, las 3 bolsas de papa, los 3 cajones de mandarina, las 2 cajas de melón. Tengo materias primas, todo esto va a formar parte de materia prima, una cuenta patrimonial del activo, que entra dentro del rubro bienes de cambio. Habíamos dicho que el precio de la factura es de 12.000, pero sabemos que para calcular el costo de incorporación tomo el precio del contado, es decir, los 2.000 pesos no forman parte del precio contado, sino que son componentes financieros, es decir, son intereses. Entonces, el precio contado va a ser de 10.000 pesos. Entonces, el costo de incorporación de la materia prima, es decir, de los bienes de cambio, va a estar dado por el precio contado, más los gastos necesarios. Que los gastos necesarios son los 500 de flete más los 200 de la descarga de mercadería. Entonces, 10.000 más 500 más 200 me va a dar 10.700 pesos. Es el costo de incorporación de los bienes de cambio. Es decir, yo cuando ingrese al patrimonio me voy a poner mercadería o materia prima patrimonial del activo, cuenta que se debita, por 10.700 pesos. Bien, voy a tener mercaderías, una cuenta de resultado negativo, que va a ser, por ejemplo, puede ser gasto de distribución por 400 pesos, estos 400 va a ser un resultado negativo, y no va a estar incluida en el costo de la mercadería, ya que no es una erogación necesaria para que el bien esté en condiciones de ser vendido. Entonces, en este caso voy a tener, dentro de la igualdad contable, voy a tener activos que aumentan por el ingreso de la mercadería en 10.700, activos que disminuyen porque yo los 500, los 200 y los 400 los pago en efectivo. Voy a tener un pasivo porque esta factura de 12.000 pesos no la voy a pagar en el momento, sino que me va a generar una obligación. Y voy a tener un resultado negativo producto de los gastos en distribución. ¿Se entendió el primer caso? ¿Se entendió? Vamos al segundo. Bien. La igualdad. Voy a tener menos activo, más activo, menos activo, igual a más pasivo, más resultado negativo. Es decir, el activo que aumenta va a estar dado por la incorporación de la materia prima. Voy a tener una cuenta que se va a llamar materia prima patrimonial del activo, que va a aumentar en 10.700 pesos. Bien, voy a tener un activo que disminuye. ¿Por qué? Porque nos decían que todas las erogaciones se abonaban en efectivo, es decir, los 500 más los 200 más los 400 los pagaba en efectivo en el acto. Entonces, ese efectivo de 500 más 200 más 400, es decir, 1.100 pesos en efectivo, es un activo que disminuye. Al mismo tiempo, voy a tener un pasivo
producto de que esta factura de 12.000 pesos no la voy a estar pagando en el momento, la voy a pagar dentro de 90 días, entonces tengo un pasivo por los 12.000 pesos, y voy a tener un resultado negativo por estos 400 pesos correspondiente al gasto que yo hice en la distribución de la mercadería. También voy a tener otra cuenta que se va a llamar, pero no lo vimos a esto, no sé si por ahí en teoría lo vieron, intereses no devengados de documentos a pagar. Que como hoy vimos que la cuenta previsiones para deudores en cobrar era una cuenta patrimonial del activo con saldo acreedor, esta cuenta, intereses no devengados de documentos a pagar, va a ser una cuenta regularizadora del pasivo, va a ser patrimonial del pasivo con saldo deudor por 2.000 pesos. Entonces yo de un lado voy a tener la mercadería que se incorpora por 10.700. Bien, el resultado negativo por 400, más los 2.000 pesos, 2.000 pesos de la regularizadora del pasivo. Del otro lado voy a tener 1.100 de los gastos que pagué en efectivo, más los 12.000 del crédito. Es decir, voy a tener ese 1.100 de un lado, voy a tener ese 1.100 del otro. Va a quedar así el asiento, donde esta cuenta va a ser, materia prima, una cuenta del activo, esta cuenta va a ser un gasto, cuenta de resultado negativo, esta cuenta va a ser intereses no devengados, que va a ser una regularizadora, esta cuenta va a ser caja, esta cuenta va a ser proveedores. Bien, a modo de registración para que lo vean y lo terminen de entender de cómo cierra contablemente esto. Esta cuenta, siempre y cuando yo tenga la capacidad y la posibilidad de distinguir cuál es el precio del contado. Si yo no tengo manera alguna de identificar cuál es el precio contado, lamentablemente va a ser, el precio va a estar dado por 12.000 más 500 más 700, es decir, va a estar por 12.700, y estos 2.000 no va a ir. Pero como tengo la posibilidad de identificarlos, quedaría de esa manera. ¿Se cortó un poco? ¿Qué parte no se llegó a escuchar? ¿Vieron en teoría intereses no devengados? La verdad no sé si lo vieron en teoría. Bien. Igual, esto que hice recién, acá con respecto a la registración, no lo pide el trabajo práctico. Entonces, yo lo hice más que nada para que tengan una comprobación contable de cómo se registraba. Pero nosotros tenemos una factura de 12 y sabemos que el precio contado es de 10. Bueno, yo, para calcular el costo de la mercadería, voy a utilizar los 10. Estos 2.000 pesos que me sobran,
son intereses que a mí me cobran por no pagarlo hoy y pagarlo dentro de 90 días. Entonces, yo lo que le voy a deber a mi proveedor es 12, pero parte de esos 12 corresponden a intereses, que son 2.000 pesos corresponden a intereses. Pero bueno, si no lo vieron, no me hagan caso en lo que acabo de decir porque les va a complicar cada vez más. Bien. Vamos a borrar esto. Las dudas. Para que no se confundan. Igual está la clase grabada. Les queda. ¿Entendieron bien cómo llegamos a 10.700 y por qué 400 es un resultado negativo? Es lo que importa. Bien. Vamos al siguiente punto. El bar Bartolomeo adquiere al contado a una bodega de Mendoza, proveedora habitual, 100 cajas de vino tinto. El importe de la factura asciende a 130.000 pesos e incluye 27.300 pesos de impuesto al valor agregado, de IVA, y 1.000 pesos de impuestos internos. El flete, pactado a cargo del vendedor, es pagado en efectivo al recibir la mercadería, siendo su importe de 1.000 pesos. Es decir, yo recibo la mercadería y cuando recibo la mercadería al fletero le doy 1.000 pesos. Pero esos 1.000 pesos yo pacté con el que me vendió los vinos que después me los va a devolver, porque se hacía cargo él. Pero por una cuestión de operatividad y demás, y de simplificar las cosas, me dijo, pagalo vos cuando llegue y yo después te devuelvo la plata. Me hará una transferencia por 1.000 pesos, en la compra siguiente me hará una bonificación, se verá cómo se arregla. Pero sucede eso. Entonces, yo compro 100 cajas de vino y me llega la factura, dice 130.000 pesos. Pero yo sé que dentro de esos 130.000 pesos hay 27.300 que corresponden al IVA y 1.000 que corresponden a otros impuestos internos. Y acuérdense, no me acuerdo bien en qué trabajo práctico, qué día era, que vimos un caso del impuesto al valor agregado, donde era un impuesto que se iba trasladando, que me iba a generar débitos fiscales y me iba a generar créditos fiscales. Es decir, por lo que yo compro, es decir, cuando compro, pago IVA, y cuando vendo, mi cliente me está pagando el IVA a mí, que en definitiva yo se lo tengo que dar al Estado. Es decir, lo que vendo menos lo que compro es el impuesto que yo le tengo que terminar pagando efectivamente al Estado. Entonces, el IVA que yo pago me va a quedar como un saldo a favor de futuros impuestos, como el IVA, de futuros impuestos del mismo impuesto, del IVA. Entonces, no va a ser un concepto que entre dentro del costo del bien de cambio, sino que es un concepto que lo tengo que discriminar porque lleva un tratamiento aparte y ese valor yo no lo puedo cargar al costo del bien. En cambio, el impuesto interno, si yo no pago ese impuesto interno, el bien no lo puedo adquirir. Es decir, no tengo manera de compensarlo con otros saldos a favor o de otros impuestos. Entonces, ese sí va a formar parte de un gasto necesario. Pero veamos la resolución, así queda más claro. Yo compro caja de vino y la factura me dio 130.000 pesos. Tengo el precio de contado,
va a estar dado por los 130.000 menos los 27.300 menos los 1.000 de impuestos internos. Entonces, el precio contado va a ser de 101.700 pesos. Voy a tener 27.300 de IVA, voy a tener 1.000 de impuestos internos. Y además, hago 1.000 pesos de flete cuando llegan las cajas de vino, pero que va a estar a cargo del vendedor. Lo pagué yo, pero el vendedor se va a hacer cargo. Entonces, para calcular el costo del bien, dijimos, era precio al contado más gastos necesarios. Entonces, el precio al contado va a ser, sin ningún tipo de impuesto y neteado, va a ser de 101.700 pesos. Y también un gasto necesario que son los 1.000 pesos de impuestos internos que tengo que pagar. Entonces, el costo del bien va a estar dado por los 102.700 pesos. Los conceptos que no forman parte del bienes de cambio van a ser el IVA, porque es un impuesto recuperable, entonces va a formar parte de un activo, pero va a ser un crédito fiscal. Y los 1.000 pesos que yo pagué, no van a formar parte del bien porque nos dice que se hace cargo el vendedor, perdón. Entonces también va a ser un crédito, va a ser un activo, pero no bienes de cambio, sino que va a ser un crédito. Acá la palabra clave para el tema del flete es que está a cargo del vendedor. Si está a cargo del vendedor, yo no lo puedo incorporar en el precio del bien porque no me termino haciendo cargo yo. Si acá no dice nada, o dice que está a cargo del comprador, esos 1.000 pesos sí formarían parte del costo del bien, pero en este caso no formarían parte del costo del bien. Pero bueno. Acá, me faltó hacer la igualdad contable acá. ¿Cómo quedaría la igualdad contable? Aumenta el activo, ¿no? Vamos a tener activo que aumenta, vamos a tener activos que disminuyen, vamos a tener, ¿qué más vamos a tener? No, prácticamente vamos a tener activos que aumentan y activos que disminuyen. No vamos a tener otra cosa. ¿Cuáles van a ser los activos que aumentan? Voy a tener mercaderías por 102.000 pesos que va a aumentar. Voy a tener, ¿qué más? IVA crédito fiscal por 27.000 pesos. Otro activo que disminuye, que aumenta, perdón. Voy a tener 1.000 pesos de otra cuenta que va a ser deudores varios, o puede ser anticipo proveedores, también otro crédito. Y como contrapartida voy a tener un activo, perdón, que disminuye. ¿Por qué monto? Por los 130 que pagué en total, más 1.000 pesos que pagué al flete. No recuerdo si lo pagué todo en efectivo, si con cheque. Se paga al contado, no dice cómo se paga. Puede disminuir la cuenta caja, puede disminuir la cuenta banco, puede disminuir parte caja y parte banco. Pero acá la igualdad contable es activos que aumentan y activos que disminuyen. No hay resultados. Se volvió a cortar. ¿Se llegó a entender lo que dije o quieren que lo explique de vuelta? Sí, en realidad como que se te entrecorta cuando vas hablando. No se corta del todo, se entrecorta cuando estás hablando. Bien, pero ¿se llegó a entender? Pues si necesitan lo explico de vuelta. ¿Se entendió? Bien. Bien, de todos modos, si
Si le quedó algo inconcluso, me vuelven a preguntar, no tengo problema en repetir, y si en este momento piensan que lo entendieron y realmente no lo entendieron, tienen los videos grabados o tienen mi mail y me pueden preguntar también. No hay ningún problema. ¿Alguna duda con lo que se vio? Bien. Aguárdenme que me voy a fijar una cosa con respecto a la guía de trabajos prácticos. IETP, segunda parte. Bien. Sí, subo el Excel también, no hay ningún problema. Bueno, vimos arqueo, lo vimos. Conciliación bancaria, vimos los dos casos. Inversiones, lo vimos hoy. Créditos, lo vimos hoy. Bienes de cambio, lo vimos hoy. Falta bienes de uso. Intangibles y pasivo. Bueno. La idea... la clase que viene terminaríamos con este trabajo práctico. Hacemos una clase similar a la de hoy, con la misma duración. Vemos bienes de uso, vemos intangibles y vemos pasivo. Pasivo, se van a dar cuenta que es como un espejo de lo que vieron en el rubro créditos. Tendría que ser el rubro de crédito, veo todo lo que al ente le deben, y en el pasivo veo todo lo que el ente debe. Puede ver en varias cosas, puede ver deudas comerciales, deudas impositivas, deudas salariales, deudas bancarias, pero bueno, sería como un espejo entre esos dos rubros. Tienen bastantes similitudes, pero todo lo contrario. También es una realidad, lo que para el ente es un crédito, para la otra parte es un pasivo. Y para lo que el ente es un pasivo, para la otra parte es un crédito. Entonces, la relación tiene que ser similar, vista de diferentes lados. Para lo que uno es algo a pagar, para el otro es algo a pagar. Para lo que uno es un interés ganado, para el otro es un interés perdido. Entonces, bueno, lo vamos a ir viendo así. En cuanto a teoría, sí, entra hasta bienes de cambio en el test. Entra hasta bienes de cambio. Espera que tengo un mensaje acá, que habían dicho hasta que tema entra, igual creo que le dijeron. Y hay un Instagram también de la cátedra que creo que lo publicaron también. A ver qué dice. 10 preguntas, múltiple choice, sobre los elementos caja y bancos, inversiones, créditos y bienes de cambio. ¿Bien? Así que va a ser eso. Es todo teoría. Espera que esa pregunta yo le dije, y espero que me respondieron eso. Son todas preguntas teóricas y con las clases de Diana, de Paula o de Martín, que son las teorías que hay,
les tiene que alcanzar. Complementando, obviamente, si complementan con el libro, el de Petty Fonseca, le va a ir mucho mejor. Caja y bancos, inversiones, créditos y bienes de cambio. Lo que vimos hoy y lo que vimos ayer, pero de teoría. Lo que vimos ayer no lo vimos la semana pasada. Tengo entendido, Josefina, que el libro sí está subido al A24. Si no está subido, háganmelo saber de alguna manera y se lo subimos. Yo no lo tengo, pero Matías, que se encarga de que el A24 esté completo y entendible, lo tiene y lo sube. Pero tengo entendido que ya lo subió. Sí, sabemos, también entendemos el contexto en el que estamos y si ustedes necesitan algún tipo de material y demás y quieren que lo carguemos, nos avisan y lo cargamos. Si alguno, no sé, tiene algún compañero que ya cursó esta materia y estudió de otro libro y quieren ese libro, nos avisan, lo conseguimos y se lo subimos al A24. Por eso no va a haber ningún inconveniente. Quédense tranquilos en eso, que no pasa nada. Te digo, Fermín, en el AU24 están el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 del libro de Petty Fonseca. Bien, bien. Entonces les digo a ver si pueden subir el resto. Ya les digo. Bueno, ahora un rato les escribo. Bien. Tómense de última, mañana tienen el test durante todo el día, está habilitado para que lo hagan. Igual creo que Matías les mandó un mail diciéndole que creo que el tiempo es 20 minutos y en esos 20 minutos tienen un solo intento. Traten de estudiarse bien esos temas porque la nota va a ser tenida en cuenta, y sobre todo para los que quieran promocionar. Así que bueno, cualquier cosa, si tienen alguna duda puntual, mañana me la preguntan o voy en el transcurso del día. Voy a intentar respondérsela enseguida. No les prometo nada, pero lo más rápido posible. Todos ustedes... esperá, voy a probar la encuesta, lo que hice recién. Con otra pregunta, que quiero que me respondan, que a mí me va a servir. Bien. Así me deja preguntar. Ahí hice una pregunta sobre a qué comisión de teoría asisten, para ver más o menos a qué teoría están yendo. La comisión 1 es la de Paula, la de los jueves, comisión 2 la de Martín, y la comisión 3 la de curso especial.
¿Todos asisten a teoría? Qué bien. Bien. Sí, el lunes fue feriado y bueno, se respetó el feriado y no se dio clases, así que igual de todos modos la clase de Paula que dio ayer está grabada. Si no pudieron asistir a la de ayer de Paula porque estaba grabada, no pudieron asistir ayer a la de Paula porque no estaban anotados en esa comisión, pueden verla. Creo que todavía no está subida en el O24, en YouTube, pero en el transcurso del fin de semana la van a subir, así que la pueden ver, o si no, bueno, el lunes que viene, tanto Martín como Diana van a explicar lo que dio Paula ayer. Bien. Si no hay ningún tema más, dejamos para la clase que viene esos 3 rubros que nos quedan y damos por finalizado el práctico 6, la clase que viene, y bueno, nos quedan algunos trabajos prácticos más todavía, queda estado de evolución de patrimonio neto, estado de resultado, estado de flujo, un poco de análisis, así que bueno, se viene movidita esta última parte, pero venimos bien. Así que si no hay ninguna consulta, les deseo muchos éxitos para mañana. Si tienen alguna duda, si es concreta, no me pidan que les explique un tema entero, me preguntan por mail, voy a tratar de responderlo rápido. No prometo nada, porque si me mandan 200.000 mensajes, por ahí no puedo responderle a todos, pero éxitos y bueno, que tengan un buen fin de semana. Si alguno quiere hacer alguna consulta, me quedo un ratito más, hasta ahí 20. Si no, ya están libres.